Vamos a continuar analizando esta gira del Papa y vamos a conversar con Juan Raúl Ferreira, él es analista internacional. Bienvenido a las pantallas de Telesur. Quisiéramos preguntarle cómo hacer para que la Iglesia siga el discurso del Papa y que los integrantes que están en las altas jerarquías se acerquen realmente al pueblo. Bueno, yo escuchaba con mucha atención lo que hablaba Jorge, las entrevistas previas, etcétera, y no quiero repetirme, pero efectivamente se nota durante todo el transcurso de la visita una diferencia muy grande entre un papa que quiere el cambio y una jerarquía eclesiástica que todavía se aferra al pasado. E incluso hace poquitos minutos, en la reunión con la Asamblea Episcopal, el cardenal primado, emérito, que fue ya nombrado por Jorge, se levantó e hizo una apología de el indulto al presidente Fujimori. Totalmente a contrapelo contra todo tema que se hubiera estado tratando, pero yo lo interpreto como una expresión de, bueno, señor Papa, aquí estamos nosotros también, que somos peruanos, no nos atropelle. Y creo que el Papa está atropellando, en el mejor sentido de la palabra. Y bueno, coincido que el hecho, agrego además a lo que se dijo sobre el apoyo a los pueblos indigenistas, a quienes consideró y describió como los protectores de la biodiversidad, de la ecología, del medio ambiente, los consideró ellos no solamente con derecho a ser titulares de las tierras que ocuparon sus ancestros, sino como aquellos que nos van a salvar de la salvaje agresión que se está cometiendo contra el planeta. Quiere decir que el Papa fue terminante en estos temas. También el hecho de que haya iniciado la visita en Maldonado es una señal a todos los obispos de que esa era su prioridad. Es curioso, si no hubiera sido más fácil empezar la visita en Lima, luego ir a Maldonado, ir a Trujillo. No, él empezó en Maldonado porque es donde quería marcar las pautas de cuál era su mensaje. Luego creo que hubo un contenido político muy grande en lo que se refiere a sus encuentros y a su relación con el presidente PPK. Yo creo que esto resulta bastante evidente. Tú interrúmpeme a preguntar todas las veces que sea necesario, pero todos los detalles de la reunión en el Palacio Nacional son de cuidar. El discurso del presidente contrasta enormemente con las palabras del Papa, que además no tiene el más mínimo empacho en tirar arriba de la mesa el tema de la corrupción como el tema que más está socavando las bases de coexistencia pacífica en América Latina. Con todas las letras, cara a cara, mirando en los ojos al presidente. Una frialdad notoria y luego una entrevista inusualmente corta. Cuando uno mira lo que fue la entrevista con la presidenta Bachelet, que no tenía hora de finalización, cuando hablaron los temas que les interesaba, el Papa se fue. La entrevista duró, después de la ceremonia protocolar de intercambio de regalos, exactamente 10 minutos. La entrevista privada de los dos jefes de Estado, llamémoslo así porque el Papa también lo es, duró exactamente 10 minutos. El intercambio de regalos, acá no se trata de un tema de valor material, se trata de un problema de jerarquía. El presidente le regaló un enorme retablo, un crucifijo, una cantidad de cosas, y el Papa le regaló una cosa que para los creyentes tiene una significación muy grande, pero que es el regalo que él habitualmente hace con la gente que se encuentra en la plaza. Le regaló un rosario bendito por él con la sede de Roma atrás. Yo tengo uno acá, porque tuve una entrevista no privada, pero sí colectiva, y tengo mi rosario, y no soy presidente del Perú. Lo muestro en el sentido de que el Papa no es un tema de, repito, de valor económico del regalo, pero es lo que él lleva en el bolsillo y va entregando cuando la multitud se aproxima a él. Ese fue el regalo de Estado que le hizo al presidente PPK. Para mí no hay manera de interpretarlo de dos maneras.
La otra cosa que me parece muy interesante resaltar, porque es la primera vez que lo veo, que el presidente anfitrión recibe a la prensa que acompaña al pontífice, no para hablar de la visita del pontífice, sino para hablar de la situación política interna del Perú. Concedió a José Levi, a varios de los periodistas más conocidos que venían en la delegación, que viajaron en el avión con el Papa y que regresan en el avión con el Papa, y les hizo declaraciones exclusivamente de política interna, reivindicando con todas las letras su derecho constitucional a el perdón presidencial, el indulto a la figura de Fujimori. Esto es, primero, raro desde el punto de vista protocolar. Pero cuidado que hizo un anuncio que quizás pasó desapercibido en medio de todas las luces y colores de la visita del Papa, que es que no va a respetar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el fallo le resulta adverso en cuanto a sus facultades de indultar a Fujimori. Esto en el medio de la visita del Papa, en un mensaje a contracorriente con lo que dijo el Papa, que además hizo referencias indirectas pero muy claras sobre la esterilización de mujeres indígenas, sobre los intentos por aniquilar a los pueblos indígenas. Entonces no solamente fue muy a contrapelo, sino que yo quiero señalar que tiene además esta importancia que seguramente va a ser noticia dentro de muy poco. Va a ser en Lima, Perú, donde se realiza el 28 de abril la cumbre de presidentes de América de la OEA. Y la va a presidir obviamente el anfitrión, que es el presidente PPK, que está diciéndole a la OEA: miren que el fallo de la Corte de ustedes no lo voy a reconocer, cuando Perú es parte del pacto y tiene una relación vinculante con dicho fallo. Creo que también el Papa utiliza los símbolos de una manera muy elegante, pero muy fuerte. Su reunión, tanto en Chile como en el Perú, con la totalidad de la colectividad jesuita, por más que son sus hermanos de congregación, no es una cosa que acostumbra hacer. Y que si recordamos que en el siglo XVIII el rey Carlos IV expulsó de América a los jesuitas porque no era esa la evangelización que él quería, una evangelización que reivindicaba justamente que se le dé tierras a aquellos que las poseían ancestralmente, y los expulsó incluso de España. Entonces, incluso la reunión con el presidente fue breve, porque Francisco le dijo: me están esperando mis hermanos jesuitas, y a los 10 minutos se retiró, a los 10 minutos de la entrevista, ya habían sido los discursos afuera. Creo que todos los mensajes, para mí hubo un mensaje muy lindo para redondear, que es propio de todos aquellos que creen en el cambio, que es la continuidad generacional. Hubo una frase que la dijo en forma muy bonita, pero que la reiteró varias veces con distintas palabras, que es: cuando un niño mira a los ojos a un anciano, el brillo de la luz del niño transforma al anciano en profeta. Entonces le dio su rol en el cambio de la sociedad a los niños, pero se lo dio también a las personas mayores. Hizo aplaudir especialmente en Pueblo Maldonado a la presencia de una señora, una abuela de 95 años, y dijo: allí está la sabiduría, y luego saludó a los niños y dijo: allí están las miradas que alumbran a la sabiduría, y allí está el futuro. Esa visión de continuidad que nos hace pensar en aquella frase famosa de que lo único permanente en la vida son los cambios, es propia de alguien que realmente cree en el cambio y que creo va a jugar todas sus cartas. La resistencia de la Iglesia peruana irá cambiando como movidas de ajedrez a aquellos jerarcas de la Iglesia que se opongan a estas reformas. Ahora, quisiéramos preguntarles, ¿cómo este discurso del Papa se va a expresar en acciones concretas, en acciones tangibles que lleguen a la población? ¿Será esto posible? Bueno,
Yo creo que es posible en dos medidas. En primer lugar, que él mantenga, hoy los medios de comunicación nos unen de una manera más rápida, que él mantenga ese mensaje y ese discurso presente en la población, sobre todo en la población más humilde, a la cual dedicó su viaje, después que vuelva a Roma. Pero en segundo lugar, creo que la gran apuesta de este pontífice es la de la formación de los sacerdotes jóvenes que ya se generen esa idea de paz en la que insiste el Papa. Incluso, ustedes también han sido testigos de algunos episodios parecidos, en toda América Latina lo ha habido, que cuando los cardenales, toman un rol principesco, en Roma destituyó a uno por la plata que había gastado en la reforma de su residencia. Lo destituyó como cardenal, no es que le quitó la diócesis, lo destituyó como cardenal. A mí les confieso, lo digo con todo respeto, pero la exhibición de la residencia de la nunciatura que hizo el nuncio apostólico me chocó en lo personal, porque iba también totalmente a contramano, exhibir aquella casa llena de lujo donde simplemente vive un obispo que representa al Papa. Yo tuve el privilegio, si me permite, de haber conocido a Monseñor Romero, quizás uno de los obispos más famosos de la historia, cuando se recuerde la misma dentro de algunos años. Monseñor Romero nunca quiso vivir en el Palacio Episcopal. Vivía en una modesta vivienda que hoy se puede visitar en San Salvador, donde simplemente había un dormitorio, un comedor con 2 silloncitos y su baño privado. Yo creo que es de monseñores Romeros que el Papa quiere llenar la iglesia y que ese es el mensaje cuando les dice: quiero pastores, y no a los sacerdotes, a los obispos. Quiero sacerdotes con olor a oveja. Quiero sacerdotes que se mezclen con sus ovejas, con su rebaño, con los más pobres, con los más necesitados. Por ayudarnos a analizar este tema y esta visita del Papa Francisco. ¿Cómo? Perdón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos comunicándonos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Un gran gusto. Gracias. Eran palabras entonces de Juan Raúl Ferreira, el analista internacional.